para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Feri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maaziot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son vida para nuestra vida. Ellas nos ayudan cada día, nos muestran el camino por el que debemos andar. A ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te ruego que abras nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo nos ayude a asimilar y a guardar en nuestros corazones tu palabra para cuidar de ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano, gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a hablar algunas cosas con relación a lo que tiene que ver con la música dentro de la iglesia. Si nosotros analizamos, recogí 5 funciones principales que son las que desempeña la música dentro de el pueblo de Dios, tanto en el pueblo de Israel en aquel tiempo, y también podemos extrapolar, podemos traer esas funciones a estos tiempos. Una de las funciones principales de la música es que el nombre de Dios sea glorificado y que el nombre de Dios sea adorado. La música es un medio a través del cual se expresan diferentes cosas, diferentes ideas, diferentes manifestaciones. Y el propósito de Dios es que a través de ella, principalmente nosotros le adoremos. La música tiene un poder muy grande, hermanos. Han habido diferentes estudios dentro de del área de la neurociencia que han analizado los efectos que produce la música en el cerebro, y cuando la música y las letras, tanto la música como las letras, no tiene el propósito de adorar a Dios, los efectos son adversos y negativos. Pero cuando la intención y las letras que van acompañadas con la música tienen el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado, entonces se ve el beneficio y se ve el resultado positivo que tiene tanto para aquellos que la ministran como para aquellos que reciben la administración. Y reitero, una de las funciones principales de la música es adorar a Dios en medio del culto. Pero también el pueblo de Israel utilizaba música para convocar asambleas, para señalar movimientos
para celebrar fiestas. La música también era acompañada con cantos de alabanza. Se expresaban alabanzas a Dios a través de la música. Se expresan también acción de gracias. Hay quienes expresan lamento a través de la música también. Hay quienes expresan súplica. Y dependiendo, digamos así, la circunstancia por la que estuviera atravesando aquella persona que escribió, por decir un ejemplo, salmos, y dependiendo también la etapa o la situación que estaba viviendo en el momento en que escribió, esto que escribía se veía influenciado por esta situación. La música también se utilizaba para intimidar al enemigo o confundir al enemigo. Y una de las partes que más me gusta es que se utiliza para propiciar un ambiente de comunión e inspiración con Dios. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, si usted tiene su Biblia, lo puede buscar, usted va a encontrar que en una ocasión el rey de Israel se alió con el rey de Judá y el rey de Edom para combatir contra los moabitas. El profeta que estaba desempeñando el oficio en ese momento era Eliseo. Cuando estos tres reyes salieron para juntos en alianza atacar al rey de Moab, tuvieron varios problemas, se perdieron en el desierto, etcétera. Y cuando Josafat, podemos decir que era el que tenía temor de Dios en ese momento todavía, él hizo una recomendación, y es que se buscara a un hombre de Dios para que les dijera qué era lo que ellos tenían que hacer ante la situación en que se encontraban. Se le había acabado el agua y una serie de cosas. Pero me llama la atención que Eliseo, cuando se acercan a él, Eliseo no lo recibe de buena forma, sino que se expresó de una forma, de una manera tal vez hasta un poco ofensiva, y le dice al rey de Israel, dice, mira, en pocas palabras, parafraseando, yo le dice, mira, yo no quiero saber mucho ni de ti ni de tu padre. Busca a los hombres que tu padre consultaba para que sean ellos los que te digan lo que tú tienes que hacer. Eliseo estaba molesto en ese momento. Es lo que quiero transmitir, la molestia que sentía Eliseo ante el descuido espiritual en que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. Pero ante la molestia que sentía Eliseo, me llama la atención que él manda a buscar un tañedor, que era un músico, una persona que tocaba un instrumento. Y la Biblia dice que cuando llegó el tañedor y comenzó a tocar, el estado de ánimo de Eliseo cambió. Yo no sé si a usted le ha pasado que uno puede llegar al templo con una preocupación o con alguna situación mental, y cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios y en medio de esa adoración se involucra la música y usted cierra los ojos y se concentra, de repente hay espacios en los que uno siente que la preocupación desapareció. La música tiene esa capacidad, pero no ella en sí misma, sino que ella, decíamos, que es un medio a través del cual el poder de Dios transmite ministración al corazón y al alma del hombre y la mujer que se dispone a disfrutarla y a escucharla, siempre y cuando la intención al recibir esa ministración sea que el nombre de Dios sea glorificado. La ministración y el poder de Dios que se transmite a través de la música, surgen efectos positivos siempre que la intención que tenga tanto el que ministra como el que recibe sea de glorificar a Dios. Todo debe girar en torno a que el nombre de Dios sea glorificado.
Entonces, para David, que tenía experiencia en el aspecto musical, era importante que en el templo de Dios existiera la música, pero que existiera de una manera organizada. A David le interesaba que la música fuera organizada, porque ya nosotros, si nos vamos a Primera de Crónicas capítulo 23, nos vamos a dar cuenta que siendo David ya viejo y lleno de días, él instituyó a Salomón como rey sobre Israel. Y dice que juntó los principales de Israel, los sacerdotes y levitas, y comenzaron a contar los levitas de 30 años hacia arriba, de acuerdo a lo que Dios había establecido en Números capítulo 4, que a partir de esta edad los levitas y hasta los 50 años debían servir en el templo. Vamos a encontrar por ahí un verso bíblico, también en Números, si no me falla la memoria, 8:24 por ahí, donde dice que era de los 25 años. No es que haya una contradicción, sino que probablemente ellos iniciaban a entrenarse a partir de los 25 y ya a los 30 ejercían de manera directa el oficio musical, el servicio dentro del templo del Señor, los levitas. Y dice que de las personas que fueron seleccionadas para alabar a Jehová, ya sea a través del canto o a través de la música, habían 4,000 personas. 4,000. Obviamente eso era en proporción al tamaño del pueblo que existía en aquella época. Aquí también hay músicos y hay cantores en proporción al tamaño que nosotros como iglesia tenemos, pero juega un papel determinante, y vamos a ver por qué la música en medio del pueblo del Señor. Es importante notar que cuando David se junta para distribuir los músicos y los cantores que ya habían sido seleccionados, curiosamente él involucra a los jefes del ejército en la distribución y en la organización de los músicos y de los cantores. Y uno se podrá preguntar, ¿qué tiene que ver el ejército, la guerra, con la música? Y yo me preguntaba, pero dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Pero David tenía algo, y es que David se caracterizaba por involucrar a los líderes en las decisiones que él tomaba. Y generalmente cuando no lo hacía, o cuando no hacía caso al consejo que le daba alguno de ellos, como por ejemplo Joab, cuando él quiso y en efecto llevó a cabo el censo, nosotros sabemos lo que pasó, hermanos. No le fue bien. Entonces David tenía por costumbre involucrar a sus jefes, sus líderes, para la toma de las decisiones importantes que tenían un impacto directo en el medio del pueblo. Y dice que apartaron, es decir, separaron para el ministerio, y entiéndase ministerio para el servicio, porque hoy en día hemos podido notar que se puede llegar a confundir la idea de que un ministro es alguien a quien le deben necesariamente servir, y el que ministra es el que sirve. Y Cristo nos dejó ejemplo de eso. Entonces dice que David se puso de acuerdo con los jefes del ejército. Vamos a ver por qué. Y apartaron para el ministerio, dice, a los hijos de Asaf, a los hijos de Emán y de Jedutún. Esos eran los tres que estaban a cargo tanto de la música como del canto. El nombre Asaf significa convocador o quien reúne. Parece ser que Asaf tenía una capacidad para convocar y para que la gente acudiera al llamado que él hacía. Asaf era levita,
directamente descendiente de Gersón, pero generalmente las convocatorias que Asaf realizaba era para que la gente se reuniera a adorar a Dios. Emán significa fiel y era nieto del profeta Samuel. Era levita por la línea de Coat y Emán era el líder de los cantores. Emán no era necesariamente quien tocaba los instrumentos, sino él era el líder de los cantores. Y Jedutún, que significa alabar y elogiador, parece que Jedutún era uno de los que en medio del culto se mantenía siempre adorando a Dios y le gustaba constantemente estar alabando al nombre del Señor. Probablemente es el mismo personaje llamado Etán en Primera de Crónicas capítulo 15 verso 17. En el caso de Asaf, Asaf compuso 12 salmos. Emán compuso 1 y Jedutún pues se le atribuyen 3. Cada uno de estos hombres que estaban a cargo de la música y del canto en el templo se caracterizaron por componer salmos. La guerra en el pueblo de Israel tenía una conexión directa con la música, porque la música, como dijimos ahorita, una de las funciones que tenía, nosotros lo vemos esto en Segunda de Crónicas capítulo 20, donde durante el reinado de Josafat, Dios le dio instrucciones al pueblo para que los cantores vestidos de ornamentos sagrados fueran delante. Y cuando esa gente comenzaron a cantar, dice que los enemigos se confundieron de tal manera que se mataron entre ellos. Y estos son de los efectos que puede producir la música en el aspecto espiritual. Era importante para el pueblo de Israel, aún en el aspecto de la guerra, la participación de la música. Y para nosotros, en el ámbito espiritual también tiene una función importante, porque cuando nosotros tenemos algún tipo de turbación, cuando nosotros estamos atravesando por algún tipo de batalla mental, algunos decimos, déjame poner una alabanza. A ver si con eso yo como que me calmo un poquito. Y a veces las mujeres están en la casa haciendo oficio y el muchacho le quiere hacer la vida imposible. Muchacho. Y ponen una alabanza y usted la oye, alabaré y adorando a Dios. Y aunque están incómodas, en un momento determinado puede ser que el pique se vaya o que desaparezca temporalmente hasta que el muchacho haga una travesura. Ahí como que la comunión se interrumpe. Pero no podemos negar, hermanos, que en efecto y en ocasiones uno se siente muy abrumado, ya sea por el trabajo o por cualquier cosa, y usted se pone a escuchar una alabanza y generalmente cuando esa alabanza tiene letras que están de alguna manera íntimamente relacionadas con la palabra de Dios, nos ministra el corazón y nos ministra a nuestras vidas. Es importante que dice que estos hombres fueron separados para que profetizasen. ¿Qué relación existe entre profetizar y la música? ¿Son profetas los músicos? Me pregunto yo. Porque dice que fueron separados para que profetizasen con arpas, con salterios y con címbalos. Yo digo, por lo que la Biblia enseña, que hay un sentido en el que los músicos son profetas. Hay un sentido. ¿Cuál es? Profetizar es hablar por inspiración divina. Profetizar es hablar de parte de Dios. Entonces, la música es un lenguaje. Cuando el músico ministra a través de la música, de alguna manera, cuando lo hace bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, está profetizando. Está profetizando en el sentido de que lo que está haciendo, lo está haciendo bajo la dirección, bajo la guianza y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es así como debería de ser.
Ahora, que no lo haga así, ya eso es otra cosa. Pero como debe de ser y como la Biblia enseña que debería de ser, es así. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que entonces el que ministra la música debe tener una relación y una conexión directa con Dios para que pueda ministrar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Para que cuando toque, en vez de yo turbarme mi mente sea liberada. Alabado sea el nombre del Señor. Porque han habido casos en los que uno escucha un tipo de música que en vez de uno gozarse o sentir liberación, lo que siente es turbación. Y en vez de uno gozarse, lo que hace es que se molesta. Hay que cuestionar si el instrumento que Dios está usando para canalizar, para transmitir mensaje y para ministrar a través de la música, tiene una relación íntima con el Espíritu Santo o no la tiene. Porque están llamados a profetizar con arpas, que fue el primer instrumento que se menciona en la Biblia, con salterios, que era otro instrumento, con címbalos, otro más. Y dice que el número de ellos, hombre idóneos. Subraye la palabra idóneos. Idóneo significa apto. Idóneo significa capaz. Y como vamos a ver ahorita, no significa que Dios rechace al que está aprendiendo. No. Sino que debe haber una intención y una predisposición a que lo que yo hago, lo hago bien y lo hago con el fin de agradar a Dios. No con el fin de que me vean, ni de yo impresionar, ni de yo querer, aleluya, que la gente me diga lo hiciste bien, aunque me lo diga. Pero que cuando me diga lo hiciste bien, ese comentario no se quede en mi corazón, sino que pase por ahí y siga directo hacia arriba, para que el Dios de la gloria sea quien reciba todo loor y toda honra. Porque al final, hermanos, la capacidad, cualquier conocimiento, por alto y por grande que podamos alcanzar, es por la misericordia de Dios. Es por su gracia que lo alcanzamos. Y dice que eran hombres idóneos, es decir, que eran hombres preparados, eran hombres capacitados. Y nosotros motivamos y estimulamos a nuestros músicos que se sigan preparando cada día, que sigan haciéndose mejores cada día, que en sus casas, aleluya, comiencen a investigar sobre cómo es la manera en que a Dios le agrada que se ministre la música, que se capaciten, que no se conformen con ya haber aprendido un aspecto dentro del amplio mundo musical, sino que cada día se perfeccionen con la intención de ¿qué? De que lo contrate una orquesta por allá afuera. No, con la intención de ministrar para la gloria de Dios y de que su talento sea utilizado para que gente, mientras ellos estén tocando, reciban liberación. Mientras que, aleluya, los músicos estén tocando, si hay alguien que esté enfermo, pueda ser sanado. Y yo creo firmemente que Dios puede hacer eso y mucho más. Entonces, dice que para la obra del ministerio fueron apartados de los hijos de Asaf, varios de ellos. Dice que fue apartado Zacur, cuyo nombre significa, préstenle atención, porque me tomé el tiempo de buscar el significado de cada uno de los nombres de estos muchachos, y porque creo, y en el pueblo de Israel era así, el nombre de la persona tenía que ver con su carácter, y esto de alguna manera mostraba cómo se conducía esta persona y cuál era su conducta. Por ejemplo, Zacur significa atento y cuidadoso. Parece ser que este joven era de los que se mantenían siempre, si había algo que no estaba en orden, él trataba de ordenarlo. Dentro de los instrumentos musicales, él se preocupaba porque las cosas estuvieran
en orden, era cuidadoso. Si él observaba si había algo fuera de lugar, parece ser, uno presume, ¿verdad? Y él entonces se preocupaba porque estuviera bien. Pero también uno de los significados de Zakura es recordado por Dios. De alguna manera este joven tenía una relación directa con Dios. Con el significado de cada uno de los nombres de ellos, nosotros nos damos cuenta que ellos, antes de ser músicos, tenían una relación con Dios. Porque a veces se nos olvida. Y en muchas iglesias critican mucho eso. Y yo he escuchado gente decir, no lo estoy diciendo por ninguno de los de aquí, líbreme Jehová, que los músicos no oran. Dicen alguna gente. Y se critica que tal vez lleguen al templo y no se hinquen a orar, sino que de una vez vayan a tomar el instrumento y pretendan ministrar basados en la capacidad que tienen, no en el poder que Dios transmite a través de ellos. Y esto no le aplica solo a los músicos, esto aplica en todo. Claro, porque como yo hice el instituto, ya yo no tengo que estudiar la Biblia, no tengo que orar, no tengo que ayunar, no tengo que hacer nada. Porque que ya, cuando hay algo, cuando hay una duda que cualquier gente tenga, amiga, hay que preguntarme. No, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, amados. Necesitamos al Señor. Músicos, necesitamos a Dios. Cantores, necesitamos a Dios. Iglesia, necesitamos a Dios. No somos autosuficientes. Y dice que José, ese nombre, ese significado yo me lo sé porque ese es uno de los nombres míos. Dios añade. Dios añade, ese fue el nombre que le puso Raquel a su hijo, ¿verdad? Ahora Dios me ha añadido el muchacho que yo tanto anhelaba. Y no ha añadido, dice Belki 4 a mí, a mi esposa. Gloria a Dios. Netanías significa regalo del Señor. Azarela significa Dios es recto. Y dice que bajo la dirección de Asaf, préstele atención a esto, porque los músicos en el templo no estaban manga por hombro, ni ellos hacían lo que ellos quisieran, sino que había un líder. Y dice que ellos estaban bajo la dirección de Asaf, pero Asaf también estaba bajo la dirección de alguien. Dice que Asaf profetizaba bajo las órdenes del rey. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf y Asaf estaba bajo las órdenes del rey. Es decir, que tiene que haber alguien que se mantenga pendiente siempre y que contacto con la intención de construir. Cuando hay algo que se sale, le digo, hey, yo a veces veo a José o a Félix, que entre ellos, cuando una persona está cantando desde aquí y cambia de tono, le dice, medio tono, súbele o bájale. ¿Sí o no? A mí me gusta mucho observar. Súbele, bájale. Y esa comunicación es importante que esté activa entre ellos para que no vaya el que está cantando por aquí por un lado y ellos por otro. Porque tiene que ser excelente para la gloria de Dios. Cada uno estaban bajo las órdenes. De los hijos de Jedutún, Gedalías significa Dios es grande. Seri significa bálsamo. Gloria al Señor. Jesaías, Jehová ha salvado. Asabías, Jehová ha considerado o Jehová ha pensado en mí. Matatías, don o regalo de Dios. Simei significa famoso. Y cada uno de estos nombres de alguna manera nos transmiten un mensaje, pero también digo que además de transmitir un mensaje, se ministraba. Ellos procuraban, cuando utilizaban el don que Dios le daba, transmitir y ministrar
ese carácter que ellos tenían. Me explico, o sea, no es que solamente mi vida de palabras sea decir yo soy cristiano, sino que cuando la gente vea mi conducta. Yo he escuchado a personas decir, cuando yo veo esa sierva o ese siervo, a mí me transmite paz. Me da a entender que es diferente. ¿Y por qué dicen eso? Porque tal vez han visto otros que dicen que son cristianos, pero quizá transmiten otra cosa. Jedutún dice que profetizaba con arpa, hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de profetizar o de tocar bajo la inspiración del Espíritu Santo un instrumento? Tiene que ser aclamar y alabar a Jehová, dice aquí. De los hijos de Man, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel. Vamos a hacerlo rapidito. Buquías, vaso del Señor. Matanías, don de Jehová. Uziel, Dios es mi fuerza. Me acordaba de Diomedes cuando vi a Uziel aquí. El Señor lo guarde donde quiera que esté. Sebuel, cautivo de Dios. Jeremot, elevado, ensalzado. Ananías, Jehová ha dado. Anani, Dios me ha complacido. Eliata, Dios ha llegado. Josbecasa, un asiento duro. Maloti, abundancia, plenitud. Otir, más que suficiente. Maasiot, visiones ver. Ya para ir concluyendo, todos estos fueron videntes, hijos de Emán. Dice que Emán, el que estaba a cargo del canto, era vidente del rey en las cosas de Dios. Oiga bien, hermano, Emán era vidente del rey en las cosas de Dios. Gloria al Señor. Para exaltar su poder, y Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Un vidente era una especie de profeta, alguien que contaba con la comunión con Dios necesaria para transmitir algún mensaje o dar alguna dirección. Y cuando dice que era vidente del rey, es que ese hombre estaba cerca del rey y el rey le consultaba cosas. Sí, porque uno quizás puede llegar a no a menospreciar, sino tal vez a no ver en su justa dimensión la capacidad que Dios pone, ya sea en un cantor o en un músico. Un cantor dice que era vidente del rey. Era vidente del rey. Entonces, para exaltar su poder, o sea, él no era vidente del rey para decirle al rey, mira, chacho, tú estás bien, o sea, Emán no era un tumbapolvo como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Sino que los consejos que Emán le daba a David tenían la intención de exaltar el poder de Dios. Emán no aprovechaba el talento que él tenía para él enfriarse con el rey. No debemos usar nuestro talento para aprovecharnos de los demás, sino que el propósito debe ser, primero, que el nombre de Dios sea glorificado. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Mire, no sé si usted ha notado que enfatiza el hecho de que cada uno de los músicos y de los cantores que estaban en el templo estaban bajo la dirección y bajo la guianza de alguien. Ellos no estaban manga por hombro, no, sino que había un orden, hermanos. Y es lo que tiene que haber en medio de nosotros, un orden. Tiene que haber alguien que trace pautas, que diga qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer para gloria de Dios. Estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios.
Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Era tan importante la música y el canto en el pueblo de Israel que quien los puso fue David directamente, el rey. El rey. Y entiéndase que los puso, que estuvo al frente de la elección. No fue que él los puso solo. Él dijo, mira, tú, no. Sino que él los puso, estaba bajo la dirección cuando fueron elegidos estos. Dice que el número de ellos con sus hermanos instruidos, entiéndase por instruidos, capacitados, estudiados y preparados en el canto para Jehová, todos los aptos, los capaces, fueron 288. Y dice que echaron suertes para servir por turnos. Y esto aquí, hermanos, es una enseñanza, porque David no solo asignaba las tareas más importantes o las tareas del canto y de la alabanza en el culto a los más capaces, sino que él dejaba que Dios eligiera también. Porque es importante también darle participación a Dios para que elija quiénes son los que deben tocar, quiénes son los que deben cantar y todo eso. Porque esto evita de alguna manera, o debería evitar, que el orgullo se apoderara de los poderosos y del maestro o del que sabe mucho, y también le brindaba una oportunidad de aprender al que no sabía y que quería aprender. Note que dice que echaron suertes. Este era un mecanismo que se utilizaba en esta época a través del Urín y del Tumín, que eran unos instrumentos que estaban en el pectoral, si no mal recuerdo, del sumo sacerdote. Y a través de esto se buscaba la dirección de Dios. Echaron suertes porque ellos consideraron que era importante la opinión de Dios en lo que ellos iban a hacer. Hermanos, la opinión de Dios en lo que nosotros vamos a hacer debe ser determinante. Debemos darle participación a Dios. Por eso yo soy partícipe de que nuestros músicos, ojalá que un día de esto ellos convoquen un ayuno, oración, búsqueda. Que Dios esté constantemente dándole mantenimiento al talento que Él ha puesto en mi vida. Que Dios esté afinando, que Dios esté moldeando, que Dios esté perfeccionando el talento que Él me ha dado. Por eso echaron suertes también para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. El que sepa mucho no puede menospreciar al que no sabe. Entraron el pequeño con el grande. No estoy diciendo que tiene que haber un desorden allá arriba, no. Sino que aquel que no sabe y quiere aprender y tiene la intención, hay que darle la oportunidad de que aprenda. Porque entraban el pequeño y el grande, el maestro y el discípulo. Porque ¿cómo va a aprender el discípulo por sí solo? Porque yo en algún momento fui discípulo. Yo en algún momento fui discípulo, aunque ahora sea maestro. Y tengo que tener paciencia con el que no sabe, para que aprenda, para que se vaya formando, y enseñarle que tiene que tener carácter y seriedad en lo que está haciendo, porque lo que está aprendiendo no lo está aprendiendo solamente para sí mismo, sino que lo está aprendiendo para ministrar y para que el nombre de Dios sea glorificado a través de esto que está aprendiendo. Darle claridad en relación a lo que está aprendiendo, de manera que le dé el carácter y la seriedad que esto amerita. Entonces, hermanos, en conclusión, la música juega
y jugará un papel importante, determinante en medio del pueblo del Señor. Es muy importante porque no se trata solo del talento. Hay muchos músicos talentosos por ahí, pero no tienen carácter. Hay muchos que saben tocar, que pueden enseñar a otros, pero no tienen disciplina. Entonces nosotros motivamos e instamos a nuestros músicos a consagrarse para Dios cada día, a que cada día le pongan carácter, seriedad a ese hermoso talento que Dios ha puesto en sus manos. Porque, miren, yo estaba viendo un video donde se observa en una máquina un cerebro cuando comienza a escuchar música y parece como que son fuegos artificiales que están explotando dentro del cerebro así. Mire, eso es algo hermoso. Ahora, hay un área cerebral, no soy neurocientífico ni mucho menos, pero si hay un área en el cerebro que es la que permite la espiritualidad, que cuando uno se concentra con el fin de comunicarse con Dios y uno se dispone a eso, se activa un área en el cerebro, que eso está ahí porque fue Dios que lo puso. Pero cuando esa comunión a través de la oración viene acompañada de música ungida para Dios, si la comunión se iba a tomar media hora, con ese ambiente de comunión e inspiración divina, el tiempo se acorta. Y por eso es que nosotros nos gozamos y nos alegramos. Pero tiene que haber un orden, tiene que haber carácter, tiene que haber humildad. Y esto es algo de lo que Dios se agrada, mis hermanos. Vamos a terminar y le voy a pedir que por favor estén sobre sus pies, porque tenemos que involucrar a Dios en medio de nuestros talentos. Un talento sin Dios y sin carácter no sirve de nada. Músicos, cantores, iglesia en general, el talento, si Dios no está, viene a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. En vez del talento edificar, lo que hace es que molesta. Por eso tenemos que procurar que Dios esté en nuestro talento. Y vamos a rogarle al Señor, amados, que Dios siga guardando nuestros músicos, que Dios siga llenándolos con su Espíritu Santo. Nosotros tenemos muchachos, aleluya, que han tomado la determinación, que han tomado la decisión valiente de decirle que no al mundo y sí a Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de orar por ellos, de apoyarlos, de cuando ellos tengan algún plan, algún proyecto, darle la mano, de decirle tú puedes. De aquel que se sienta que tal vez lo hizo mal en un momento determinado, pero tiene el ánimo, aleluya, para avanzar, decirle vuelve a intentarlo. No te rindas. Vuelve a intentarlo, que Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Alabado sea tu nombre, Señor. Cerremos nuestros ojos en esta hora y vamos a pedirle a Dios que esté trayendo armonía, que esté aumentando la capacidad de nuestros músicos, que el Espíritu Santo esté en medio de ellos, que el Espíritu Santo acompañe la melodía que sale
a través del instrumento que ellos tocan. Alabanza. Que cuando alguien venga enfermo y escuche esa melodía, el Espíritu de Dios, aleluya, le ministre y le provoque sanidad. Mi alma te alaba, Señor. Y que también ministre liberación, aun cuando alguien esté endemoniado. Alabanza, que no pueda resistir el poder de Dios que se transmite a través de la música. Hay un poder terrible. Alaba a Dios mi alma en esta hora. Cuando la música, cuando la melodía sale ungida, sale inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Señor, nuestros músicos están en tus manos. Que ellos sientan la preocupación por hacer las cosas bien para tu gloria. Que ellos sientan el peso, la responsabilidad de que lo que hagan, lo hagan con la intención de glorificar tu nombre. Oh Señor, glorifícate una vez más. Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Mira sus luchas, mira sus batallas, Señor. Mira las ofertas que el enemigo les hace. Reprendemos todo lo que venga en contra de ellos en esta hora. Aquellos que tienen dificultad para orar, Señor, para entrar en comunión contigo, quebranta todo lo que quiere impedir esa relación íntima contigo, Dios. Alabanza al Rey de Gloria. Pastor, gloria al Señor. Hágame el favor, el aceite. Alabado sea el nombre del Señor, para que unjamos las manos. Gloria al Señor, y las mentes de nuestros músicos. Oh, gloria al nombre del Señor. Todos los músicos vengan, pasen a este lugar. Alaba a Dios mi alma en esta hora. Vamos a ungir sus manos. Que esas manos no se usen para otra cosa que no sea para adorar a Dios. Alabanza, que no importa la oferta que le hagan allá afuera, que ellos entiendan que Dios tiene más que darle que lo que el mundo tiene para ofrecerle. Y oh, mi alma te adora, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Unge, Señor, con poder y autoridad las manos de nuestros músicos. Que tu nombre siga siendo exaltado a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, su talento, Señor, que sea para ti. Su talento que sea para ti, Dios. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, mi alma te adora, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cubre nuestros músicos, Señor. Que esas manos sean ungidas para tu gloria. Aleluya, que esas manos no se dispongan para nada más. Que no sea para agradarte, que no sea para exaltarte, que no sea para glorificarte. Que sea solo, Dios mío, para honrar tu nombre. Aleluya, si hay alguien también que está en el banco pero quiere ser músico, aleluya, usted puede levantar la mano y el pastor también le va a ungir, porque estaba el maestro pero también estaba el aprendiz, estaba el que sabe y también el que no sabe. Muchas veces algunos de nuestros hijos o de nuestros familiares quieren aprender. Hermano, déle la oportunidad. Déjelo que se pare, aunque sea aquí o aquí, y que comience a ver y a observar, y que comience a preguntar. Dele la oportunidad. Aleluya. Porque ese que quiere aprender ahora va a ser el maestro del mañana, el que va a enseñar al que no sabe. Alaba a Dios mi alma en esta hora. Por eso tenemos que darle la oportunidad y tener paciencia con ellos, con orden, pero tenemos que darle la oportunidad. Espíritu Santo de Dios,
Síguete glorificando en nuestros músicos, Señor. Te pido que los llenes de ti. Llénalos de ti, Señor. Llénalos con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, aleluya.